y bienvenidos al CIAGRO. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de preparación del terreno, movimiento del agua en el suelo y control de salinidad. Consideraciones generales para la vid referente a la salinidad, tanto de la salinidad del suelo como de la salinidad de la agua. Los efectos de la salinidad en los cultivos, hay efectos directos y efectos indirectos. Entre los efectos directos podemos citar que por un lado reducen la disponibilidad del agua. Las sales son un elemento higroscópico, retiene agua y al retener agua compite con las plantas por dicha agua. Ese es el primer efecto. Entonces reduce la disponibilidad del agua. El segundo efecto es un efecto por toxicidad. Al absorber agua, también son absorbidos los iones y en grandes concentraciones van a producir efectos tóxicos en las plantas. En algunos casos los van a producir en las raíces, otros casos los van a producir en las hojas, pero producen, una vez que pasan un cierto umbral, efectos tóxicos sobre las plantas. Dentro de los efectos indirectos podemos mencionar los antagonismos que se pueden generar en la absorción de iones. Hay ciertos iones en el suelo que, por decirlo de alguna manera, se parecen entre sí, compiten entre sí. Entonces, por ejemplo, el sodio puede competir con el calcio por la absorción y altos contenidos de sodio van a causar dificultades en absorciones de calcio. Grandes contenidos de potasio van a competir con el magnesio y van a hacer que menos magnesio esté disponible, sea absorbido por la planta. Entonces se producen este tipo de antagonismos por efectos de grandes concentraciones de diferentes iones que pueden haber en el suelo. Ciertamente no todos compiten contra todos, son cosas específicas, pero esto se da. Y por otro lado, las sales, particularmente el sodio, afecta la estructura del suelo. El sodio es lo que se llama defloculante. Por otro lado tenemos el calcio, que es floculante, y hay algunos otros que están en términos intermedios, pero el sodio particularmente, que es una de las sales más comunes, es antifloculante, y al ser antifloculante desagrega al suelo, particularmente las partículas de arcilla, y esto genera que las partículas se compacten unas contra sí, no se agreguen bien, sino se desagreguen, y esto impide y dificulta el buen drenaje del agua y que el agua drene apropiadamente. Entonces afecta a la estructura del suelo. Cualquier elemento puede convertirse en tóxico si su nivel es demasiado alto. Hay algunos que más fácil y comúnmente causan toxicidades, como el sodio, el cloro y el boro. Sin embargo, el potasio y el magnesio e incluso el nitrógeno y cualquier elemento puede llegar a convertirse en tóxico si es demasiado alto. La sensibilidad a las sales varía de acuerdo a la especie, el cultivo, la variedad y el patrón. Esto para efectos de la vid de mesa o las vides en términos generales que van injertadas. En este gráfico que muestro a continuación, lo que pretendo mostrar es que la tolerancia a las sales tiene un límite. Y esa tolerancia existe. Esa tolerancia va a existir en todas las especies, puesto que las sales están siempre presentes. Podemos de una manera muy genérica definir como sales todo aquello que se disuelve en agua. Entonces, como tal, en el suelo y en el agua siempre van a haber iones, aniones y cationes, y todos estos, o gran parte de estos, constituyen lo que entendemos como sales. Como tal, son parte de los elementos nutritivos, son parte de los elementos esenciales que requieren las plantas, que los absorben del suelo a través de la solución agua, sea que vienen directamente del suelo o sea que vengan a través del agua. Entonces, estos elementos son necesarios y como tal, las plantas los necesitan y los toleran hasta un determinado punto. Una vez que se llega a ese punto, una vez que la concentración excede un determinado umbral, en ese momento, esa concentración de sales, que por un lado es, como ya lo mencioné anteriormente, necesaria porque son los nutrientes o gran parte de los nutrientes que las plantas absorben, una vez que se excede esa concentración, entonces esto que por debajo de ese umbral es algo positivo, empieza a convertirse en algo negativo. Entonces, como pueden ver en el cuadro que muestro,
hay una situación en la cual la productividad no se ve afectada por las sales y pasado un determinado umbral, la productividad empieza a caer, hasta que eventualmente mata a las plantas. Ese umbral es específico para cada especie y varía de acuerdo al tipo de sales. No es lo mismo tener una toxicidad, una alta concentración de boro que una alta concentración de calcio. No es lo mismo tener una alta concentración de cloro y sodio que tener una alta concentración de sulfatos y de otros productos. Básicamente magnesio sí puede llegar a convertirse complicado, pero por ejemplo el calcio, creo, y potasio son mejores ejemplos a los cuales las plantas pueden tolerar mayores niveles de salinidad. Entonces, cuando hablamos de salinidad estamos hablando de algo en términos muy genéricos. Si queremos entrar a cosas muy específicas, no una misma conductividad, una conductividad no tiene siempre el mismo efecto, puesto que los iones que estén presentes van a hacer que ese umbral pueda moverse para una determinada concentración de iones de un determinado tipo. El umbral puede correrse un poquito para acá y para otros puede correrse un poquito más allá. Un buen ejemplo de esto podría ser el boro. A salinidades muy bajas, pero con alto contenido de boro, se producen toxicidades y la producción simplemente va a caer. Eso quizás sería el ejemplo probablemente más sencillo, en el cual tienes una baja conductividad eléctrica, pero una alta cantidad de boro, y eso puede causar pues tremendos problemas a muchas plantaciones, y ciertamente la vid no va a ser una excepción. Y por otro lado, podrías tener una situación hipotética en la cual la conductividad podría ser relativamente alta, pero sin embargo las sales que predominan podrían ser de calcio y potasio. Entonces, bajo una situación así, la situación no es tan dramática. Las plantas absorben mucho potasio, absorben mucho calcio y como tal van a ser mucho más tolerantes. Pero en fin, como cada situación puede ser distinta, normalmente hacemos una mezcla, hacemos una ponderación y resumimos el tema simplemente conductividad eléctrica. Y lo que quiero recalcar acá es que existe un umbral. Ese umbral va a variar de acuerdo a los patrones que utilicemos. Podría decir también de acuerdo a la especie de la uva de mesa si es que plantaran a pie franco, pero como la uva no solo de mesa sino de vino también se injerta, entonces lo que importa es el patrón. Entonces diferentes patrones van a tener diferentes sensibilidades a la conductividad eléctrica. Básicamente los patrones que tienen históricamente en Europa una mayor tolerancia a la falta de agua van a tender a ser, a su vez, patrones más tolerantes a las sales, porque los mecanismos de tolerancia a la falta de agua son muy estrechamente vinculados con los mecanismos de tolerancia a las sales, por el simple hecho que en la medida que se reduce la cantidad de agua en el suelo, la concentración de sales va aumentando, porque las sales se expresan en términos de concentración. Entonces usted tiene una misma cantidad de sales y hay un montón de agua, entonces esas sales están muy diluidas. Pero si ahora usted agarra el agua y la reduce, entonces ahora esa cantidad de sales queda muy concentrada. Entonces, por lo tanto, los mecanismos para tolerar la falta de agua están muy estrechamente vinculados a los mecanismos para tolerar el exceso de sales. Por otro lado, los patrones como Dog Ridge y Salt Creek también son muy tolerantes. Por eso es que de alguna manera se le ha cambiado el nombre a Ramsey, porque el nombre correcto es Ramsey, y de ahí alguien se equivocó y no sé cómo, acabó en Salt Creek, y como son muy tolerantes a las sales, entonces la palabra Salt Creek hoy en día predomina en la literatura o en el mundo de la uva. Y el hecho concreto es que una vez que usted pase ese umbral, la productividad debe caer. Usted debe saber cuál es ese umbral para el patrón que usa. Y en la medida que no se pase de ese umbral, entonces no va a tener problemas. Y si se pasa, no quiere decir que las plantas se van a morir. Simplemente que gradualmente las plantas van a empezar a producir menos. En esta lámina mostramos los parámetros de salinidad del suelo para vid a pie franco. Se originan de una publicación de la Universidad de California que se cita en la lámina. Y si bien
como dice el título, son parámetros de salinidad para vid a pie franco, y en el mundo normalmente usamos plantas injertadas. Nos sirven como parámetro de referencia y por eso los muestro. El motivo por el cual no tengo una lámina para patrones es porque tendría que haber una lámina para cada patrón. Y estudios tan detallados no se han hecho. Hay ciertas referencias que voy a mostrar, pero como una vez más, esta información sirve como parámetro de referencia. Como dice ahí, con salinidades por debajo de 1.5 a 2.5, o no hay pérdida en productividad, o la productividad podría ser menor del orden aproximado del orden del 10%. En la medida que la salinidad sube de 2.5 a 4, entonces se puede esperar una reducción en la productividad del orden del 10 al 25%, y con salinidades por encima de 4, entonces sí se podría considerar que es un problema muy severo, en donde se debería esperar una reducción en la productividad del orden del 25 al 50%. Y después de eso, no es necesario que detalle todo lo que dice el cuadro, porque ustedes lo están viendo. Tenemos lo mismo para el sodio intercambiable, para el cloro y para el boro, el sodio expresado en mil equivalentes por litro. Son situaciones de cloro, boro y sodio, son las más comunes, las más dañinas en términos de salinidad, y ahí se han expresado los valores para que sirvan como elementos de referencia. Tenemos otro gráfico que también muestran los parámetros de salinidad de la vid a pie franco. Debo enfatizar el hecho que estos estudios se hicieron en Thomson Seedless, puesto que también en vides a pie franco, dependiendo de la especie, estos resultados podrían variar. Entonces aquí podemos ver que en el caso de la salinidad, aguas con una conductividad eléctrica por debajo de 1 milimos por centímetro o 1 decisimen por metro, menores a 1, no van a causar ningún problema en la vid. De 1 a 2.7 sería un problema creciente, por encima de 2.7 un problema severo. Y nuevamente no voy a entrar a leer todo esto porque ustedes lo están viendo, pero tenemos ahí los datos de permeabilidad, de la relación de absorción de sodio, los valores de sodio, cloro, boro, bicarbonatos, nitratos, pH. Entonces es muy importante que ustedes tomen en consideración estos elementos. Existen algunos patrones que tienen una mayor tolerancia a las sales que la vid a pie franco, pero existen otros patrones que son aún más sensibles a las sales que la vid a pie franco. Entonces es importante de no caer en el error de pensar que porque tengo patrones, entonces automáticamente estoy en una situación de mayor tolerancia. No es así. Ciertos patrones pueden ser más tolerantes, otros pueden tener tolerancias similares y otros van a tener tolerancias menores. En este otro gráfico mostramos la tolerancia al cloro y se pone, simplemente he puesto información del palto simplemente como un elemento de referencia, puesto que el palto, digamos, es muy común en condiciones de costa peruana y es conocido el hecho de que es muy sensible al cloro y es sensible a las sales, entonces lo pongo simplemente como un elemento de referencia. Está la cita de dónde sale esta información, de una publicación de la Universidad de California, la 3375, y tenemos información acerca de la vid. Podemos ver cómo hay patrones como Salt Creek o Ramsey y 1613, que son los aparentemente, de acuerdo a esta información, los más tolerantes al cloro. Esa es información referente al cloro de forma muy específica. Douglas, un poco menos de tolerancia, y después podemos ver cómo las vides, en este caso son vides de mesa, Thomson, Perret, Cardinal, también la susceptibilidad va a variar. Esta gráfica muestra la relación entre la conductividad eléctrica en términos genéricos, sin hacer una referencia específica a qué iones constituyen la muestra. Pero es un estudio, ahí está la cita de la publicación hecha en Australia, y muestra la tolerancia que tendría tanto las Thomson francas como Thomson injertadas sobre Salt Creek o Ramsey. Entonces podemos ver sobre el lado de la izquierda el punto de inflexión en alrededor de 2.2 milimos para Thomson Seedless. Esos puntos que se muestran en el gráfico es la productividad, y como uno puede ver como la productividad, o debo de corregirme, es la biomasa, no es la productividad, es la biomasa,
cómo va decayendo en la medida que la conductividad eléctrica aumenta. En el cuadro de la derecha, o a mi derecha, podemos ver las plantas injertadas sobre Salt Creek y cómo podemos ver cómo son mucho más tolerantes. El punto de inflexión de la Salt Creek está alrededor de 3.3 milimos, y solamente a partir de ese punto es que empieza a caer la productividad, y podemos ver que la pendiente de la caída en Salt Creek es mucho más atenuada. El ángulo con el que cae es mucho más lento que en las plantas en Thomson Citrus. Vamos a ver que el ángulo, en el caso del gráfico a mi izquierda, es básicamente como de 45 grados, o sea, es exponencial la forma como cae la producción en la medida que aumenta la salinidad. En el caso del gráfico a mi derecha, que expresa la resistencia a las sales de Salt Creek, una vez que uno pasa a 3.3, el efecto es mucho más lento, la productividad puede subir de 3.3 a 4 y la productividad solamente ha caído en el orden del 10%. Entonces es evidentemente un patrón que tiene una tolerancia, muchísimo más alta a las sales que si no utilizáramos, si estuviésemos plantando a pie franco. En el siguiente cuadro es un poco el resumen, o no, más bien no es el resumen, sino es un poco de mayor detalle acerca de la información de la misma publicación. Sodio y su efecto en la estructura del suelo. Como lo mencioné anteriormente, el sodio tiene un efecto único en la forma como afecta la estructura del suelo. Los iones de sodio tienen un mayor radio hidratado en comparación con los iones de calcio y magnesio, pero su valencia iónica es menor. Cuanto más pequeño es el radio hidratado y mayor la valencia, mayor es el poder de floculación del suelo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el sodio tiene una fuerte capacidad antifloculante. Seguimos. El sodio provoca defloculación de las partículas del suelo, desagregando y separando las partículas del suelo entre sí, con lo cual se pierde la estructura. Los suelos sódicos tienden a hincharse cuando se mojan y se cuartean cuando se secan y producen polvo. El daño en la estructura del suelo reduce la disponibilidad de oxígeno y limita el desarrollo radicular. Relación entre salinidad y sodicidad. Es importante entender esta diferencia porque ciertamente no es lo mismo. Un suelo podría ser salino, un suelo podría ser sódico y un suelo podría ser salino-sódico. Un suelo salino es un suelo que tiene una alta conductividad eléctrica, pero no tiene una gran cantidad de sodio. Un suelo sódico es un suelo que tiene mucho sodio. Y un suelo salino-sódico es uno que tiene una alta conductividad y que la mayor parte de esas sales, o una gran cantidad de esas sales, van a ser sodio. Entonces pasemos a explicar la diferencia en más detalle. El sodio aumenta la dispersión del suelo. La salinidad total aumenta la floculación del suelo porque hay más iones de carga positiva. Cuanto más cationes hay, habrá mayor unión de las partículas negativas del suelo. En el caso del sodio, las partículas se alejan por el mayor tamaño del radio y la menor valencia, que atrae menos cargas negativas que otros cationes con mayor valencia. La alta salinidad mejora la estructura de los suelos, incluso en los suelos salinosódicos. Entonces es importante entender que si los suelos son salinos, la estructura del suelo mejora. Si los suelos son sódicos, entonces la estructura del suelo empeora. El porcentaje de sodio intercambiable se expresa como la relación de calcio y magnesio, entre el sodio y el calcio y el magnesio, y se indica como un porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico. Aquí muestro la fórmula de cómo es que se calcula. La vid tolera un porcentaje de sodio intercambiable de hasta 10% sin problemas. Mayor a 15% se considera un problema severo. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica refleja la capacidad de una solución para transmitir electricidad y está directamente relacionada con la cantidad de iones presentes. Para aclarar esto, ¿qué significa? Que agua en estado puro no transmite electricidad. Son los iones que se disuelven en el agua los cuales van a transmitir la electricidad a través de esta solución. Cuanto más iones hay, más rápido circula la electricidad. Y por eso es que se llama conductividad eléctrica. El agua se conduce a través de esta solución mucho más rápido en la medida que hayan más iones. Cuanto más iones, más salina. Entonces, por eso es que hablamos de la
salinidad la expresamos como conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica del suelo es siempre cambiante, ¿ya? No es algo estático. La conductividad del suelo siempre tiene que expresarse con relación a la cantidad de agua presente. Por lo tanto, cuando mandamos a analizar un suelo a un laboratorio, es importante que expresen en qué términos se ha analizado la conductividad eléctrica. Lo más común es que se exprese como pasta saturada, ¿okay? O sea, le ponen agua al suelo hasta el punto de saturación. Entonces eso se llama pasta saturada, que es lo más común. En otros laboratorios, como a veces el punto de saturación no es 100% claro y tiene un cierto elemento de ambigüedad, existen laboratorios que expresan como un extracto una relación 1,2, 1,5, 1,10, 1 de suelo por 2 de agua, 1 de suelo por 5 de agua, 1 de suelo por 10 de agua. Entonces es importante la cantidad de agua en el suelo, va a cambiar la salinidad, va a cambiar la concentración de sales. Cuanto más agua le añadimos, entonces, digamos, menor es la concentración de sales. Entonces es importante tener esto presente, y cuando se hacen comparaciones y uno habla de la salinidad del suelo y ve el análisis y lo compara con otro análisis, es muy importante de que estas estén expresados a la misma cantidad de agua. Salt Creek tolera una conductividad eléctrica, como lo hemos dicho antes, de hasta 3.3 milimos por centímetro o decisiemens por metro de pasta saturada antes de perder productividad. ¿Cómo definimos los suelos en función a la conductividad eléctrica? Como pueden ver en el gráfico, los suelos normales serían suelos con una conductividad eléctrica menor a 4 decisiemens por metro, que es lo mismo que decir milimos por centímetro, a 25 grados y un porcentaje de sodio intercambiable menor a 15%. Los suelos salinos son de mayor conductividad, de una conductividad mayor a 4 y un porcentaje de sodio intercambiable menor a 15%. Los suelos sódicos son los que tienen una conductividad eléctrica menor a 4, pero un porcentaje de sodio intercambiable mayor a 15. Y los salinos sódicos, pues ya cae por su propio peso, no son aquellos suelos que tienen una conductividad mayor a 4 y un porcentaje de sodio intercambiable mayor al 15%. La relación de absorción de sodio, o RAS, se utiliza para el agua o la solución suelo. Es la relación entre el sodio, calcio y magnesio en el agua o la solución del suelo y mide el riesgo sobre la estructura del suelo. Si el sodio es alto, pero el calcio y el magnesio también son altos, estos contrarrestan el efecto negativo del sodio en la estructura del suelo, pero no controlan el efecto tóxico y la disponibilidad de agua del cultivo. Factores que previenen la acumulación de sales. Número 1, la baja concentración de sales en el agua. Es lo más importante. Cada vez que nosotros regamos, estamos aportando sales al suelo. Cuanto más baja sea la conductividad del agua, menor será el aporte de sales y menos estamos salinizando el suelo. Napas férticas profundas para que el agua pueda drenar. Un buen manejo del agua que permita el lavado va a reducir el riesgo de acumulación de sales en el suelo. Un suelo con buen drenaje, suelos profundos e uniformes en los cuales el agua pueda fluir sin restricciones, va a reducir la posibilidad de acumular agua en el suelo, particularmente en la zona del bulbo radicular. Una topografía uniforme, el correcto uso de fertilizantes y enmiendas, el uso excesivo de fertilizantes y el uso de enmiendas, lo único que está haciendo es favoreciendo la acumulación de sales. Todos los fertilizantes son sales. Todo lo que se disuelve en agua, en términos muy generales, se puede considerar como sales. Entonces, el uso abusivo de fertilizantes y enmiendas lo único que va a hacer es favorecer, digamos, la salinización del suelo. Los riegos frecuentes que no permiten un drenaje, el riego demasiado perfecto va a producir un proceso de acumulación de sales, porque el riego demasiado perfecto no favorece el drenaje. Entonces se produce un proceso de acumulación de sales. En contraposición, ¿cuáles son los factores que promueven la acumulación de sales en el suelo? Ciertamente el agua salada, el mal drenaje, el mal lavado de las sales, los climas de baja precipitación y altas temperaturas, los climas desérticos, topografías irregulares,
el uso excesivo de fertilizantes, el mal manejo del agua y las napas freáticas altas. Todos esos van a ser variables que van a favorecer la salinidad del suelo.